Todos nos sorprendimos del poder político que tienen las empresas que controlan las grandes redes sociales cuando ellas se permitieron bloquear nada menos que al presidente de la mayor potencia mundial, impidiéndole comunicarse con sus millones de seguidores. El poder económico que tienen esas corporaciones es conocido y ya no impacta tanto, aunque no deja de ser sorprendente que sus ingresos superen los ingresos de los estados de los países más grandes del mundo. Los adversarios de Trump pueden alegrarse de que lo hayan bloqueado, pero deben tomar nota de que ellos mismos pueden ser los próximos en ser censurados. Y es probable que muchos presidentes y políticos importantes de muchos países estén pensando dos veces antes de decidir sus mensajes en esas redes y que se estén cuidando de no salirse de lo que esas redes puedan considerar políticamente correcto. El poder cambió de centro, pero no significa que el poder lo tengan los ciudadanos que se expresan por las redes, sino los que manejan y controlan lo que se difunde en las redes, viralizando lo que quieren que sea viralizado. Es un hecho también que muchos intelectuales, científicos, académicos de importantes universidades, médicos y epidemiólogos connotados han visto eliminados de circulación sus posteos y videos en que han expresado opiniones y puntos de vista diferentes de los oficiales en temas como la pandemia, el calentamiento global y otros controversiales. Yo mismo soy objeto de censura cuando Facebook no permite que se posteen los escritos y videos que pongo en mi blog personal. Puedes comprobarlo buscando luisraceto.blogspot.com e intentar compartir en la red algo hacia tu propia cuenta. Te aparecerá un aviso de que no puedes hacerlo. Y puedes estar seguro de que jamás he denostado a nadie, ni incitado a la violencia, ni difundido noticias falsas, ni nada que merezca razonablemente alguna sanción. Sí, expongo ideas razonadas y explicadas con cuidadoso respeto de las ideas diferentes a las mías. ¿Son ideas peligrosas las mías? Veamos. La censura ocurrió poco después de que posteé un texto titulado Tomémonos el poder. Un título provocativo, es cierto, pero tanto como para que lo censuren, y dicho por alguien que no tiene poder político, ni económico, ni dirige ningún movimiento social. Pero quizá lo que encontraron peligroso no era el título, sino el contenido, que no era una incitación a conquistar ningún centro de poder ni autoridad, sino justamente lo contrario, que es algo más de fondo y radical. Lo que escribí fue lo siguiente. Dejemos de creer que es muy importante quien gane las próximas elecciones. Sea el que sea que gane, no realizará cambios profundos que esperamos. No nos desgastemos protestando cuando los presidentes y los parlamentos deciden cosas que no nos gustan, que nos parecen abusivas. No depende de ellos que lo hagan, no tienen poder suficiente para hacer otra cosa. Están demasiado condicionados. ¿Qué hacer? Debemos independizarnos. Más aún, tomémonos el poder. El poder que está en nosotros mismos, en nuestra creatividad, en nuestra autonomía, en nuestra solidaridad. Tomémonos todo nuestro poder y no lo deleguemos más en quienes se hacen llamar la autoridad, la clase política, los dirigentes, gobernantes, presidentes, señores importantes. Tomémonos el poder, el nuestro, cada uno el suyo. Cuidémonos, sí, de no tomarnos el poder de otro, de nuestra compañera, de nuestro hijo, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nadie que no seamos nosotros mismos, porque eso sería un abuso de poder que debemos considerar inaceptable. Como inaceptable es que otros ejerzan poder sobre nosotros, que nos dominen,
que limiten nuestra creatividad, autonomía y solidaridad. Tomémonos de una vez el poder, no el pseudo poder que supuestamente reside en la Casa de Gobierno, en el Parlamento, en los tribunales. No, tomémonos el verdadero poder, el que está en nosotros mismos, el que debemos recuperar urgentemente, y creemos y organicemos con él, con nuestro poder recuperado, en y dentro de nosotros mismos, una vida nueva, una vida buena, el comienzo de una nueva civilización. Está en nosotros hacerlo. Nadie puede impedírnoslo, a menos que se lo permitamos nosotros mismos, aceptando tener los miedos que quieren crearnos, asumiendo los comportamientos consumistas y dependientes que desean que adoptemos, pensando y sintiendo como la publicidad quiere que pensemos y sintamos. Sometidos son los que se someten, subordinados los que se subordinan, a menudo sin saberlo. Recuperar nuestro poder supone, implica, exige encontrarnos con nosotros mismos en un espacio interior que es solo nuestro, en el cual proclamar nuestra independencia y de ahí en adelante defenderla, no permitiendo ya más que nos sometan, que nos instrumentalicen, que decidan por nosotros, que nos marginalicen. Tomémonos el poder, silenciosamente, porque esto requiere silencio interior y poesía y música y estudio y conocimiento y amor y espiritualidad, o sea, todo aquello que nos hace verdaderamente humanos, creativos, autónomos y solidarios. Yo entiendo que por decir eso me hayan censurado, pues los que tienen el poder saben que somos nosotros quienes se lo damos, al comportarnos como quieren que nos comportemos. Volviendo al tema, si es que nos hubiéramos desviado, aunque en realidad no nos hemos desviado. Junto con rechazar y denunciar la censura, debo decir que soy un entusiasta, partidario y participante de las increíbles oportunidades que ofrecen Internet y las redes sociales como elementos decisivos de la transición hacia y de la creación de una nueva civilización de personas y comunidades de conocimiento, creativas, autónomas y solidarias, y como un componente importante de esta, soy partidario de la sociedad de conocimiento. Sin duda alguna, Internet y las redes sociales expanden grandemente las libertades, al permitir que cada persona sea generadora de informaciones y receptora de múltiples versiones de los hechos y de las ideas. Tal expansión de las libertades ha permitido una increíble ampliación y difusión del conocimiento, y también la articulación de variados movimientos sociales y de causas y agrupamientos de los más diversos tipos. Pero actualmente parece que como reacción del poder y de las élites que se sienten amenazadas, se han activado múltiples censuras y bloqueos de informaciones en las redes sociales, en los blogs e incluso en las grandes empresas de hosting. El control de las ideas se está haciendo molecular e incluso se apunta a que los mismos ciudadanos sean denunciantes, una especie de policías informales de quienes consideren que difunden ideas falsas o peligrosas. Eso en cualquier dirección, pues serán ellos, los controladores de las redes, quienes decidirán a quiénes mantener y a quiénes bloquear, a quiénes favorecer con mayor difusión y a quiénes ocultar, lo que realizan mediante algoritmos que no son neutrales. Entonces, considerando ambas orientaciones, mi impresión y convicción es que estamos, como humanidad, ante una gran encrucijada en la que, como siempre ha sido en las grandes encrucijadas históricas, se presenta la disyuntiva entre la tiranía y la libertad. Yo soy optimista y estoy convencido de que al final la libertad vencerá a la oscuridad y a las tendencias represivas del pensamiento y las comunicaciones. Así ha ocurrido siempre en la historia.
Pero los tiempos de la represión y el oscurantismo pueden durar décadas. Son de altísimo costo cultural y moral y obstaculizan el ascenso de la humanidad hacia civilizaciones mejores. Por eso es importante preguntarnos qué hacer en las actuales circunstancias y condiciones frente a esta cuestión. En primer lugar, me parece importante rechazar el argumento con que justifican las censuras y bloqueos, que parece razonable, de que protegen a la población de las noticias falsas, las mentiras, los errores, la incitación a la violencia, las orientaciones peligrosas. Esa ha sido la razón que han esgrimido siempre los controladores y represores de las ideas a lo largo de la historia. Fue el argumento con que mataron a Sócrates, con que se persiguieron las primeras comunidades cristianas, con que los cristianos establecieron la Inquisición, con que se ha perseguido a los comunistas, el mismo argumento con que los comunistas reprimen a los disidentes. Siempre hay alguien a quien se atribuye la verdad y el bien y que justifica la represión del error y del mal. En un tiempo puede ser la verdad y el bien representados por una religión, o por un partido, o por una clase social, o, como se dice hoy, por la comunidad científica. Por cierto, no existe tal comunidad científica, pues la ciencia es un espacio de controversia y de búsqueda siempre abierta, plural y de permanentes disensos sobre todos los temas. Pero el poder que quiere reprimir se apropia y usa la expresión comunidad científica para justificar sus propias ideas y proyectos. También le sucedió a los seguidores de Jesús, llamado el Cristo, quien enseñó que no hay que reprimir a nadie, que Dios envía sus bendiciones a los justos y a los pecadores, y que permite que crezcan juntos la cizaña y el trigo. Debemos tomar conciencia de que siempre los que teniendo el poder argumentan que censuran para defender la verdad y el bien social son peligrosos tiranos actuales o potenciales. Cualquiera sea la razón que invoquen, sea Dios, la autoridad política, la clase social, la ciencia, la comunidad científica, e incluso se afirman que lo hacen para defender la libertad. Yo he explicado en videos y escritos anteriores que está en curso una gran fractura social que atraviesa a toda la humanidad en las distintas regiones y países. Existe una parte de la humanidad de alto poder económico, político y comunicacional que va a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas, biomédicas y científicas, que se distancia de la naturaleza y que crea ámbitos de vida humana, ecosistemas crecientemente artificiales y sofisticados. Se independiza del trabajo humano mediante la robótica y la inteligencia artificial. Esa fracción de la humanidad desarrolla sus vidas en espacios cada vez más cerrados, aislados de la naturaleza y del resto de la sociedad. Construyen una civilización tecnocrática. Otra parte de la humanidad de elevado nivel cultural, no necesariamente académico, movido por la responsabilidad social, por el amor a la naturaleza y por altos valores éticos y espirituales, nos movemos en dirección opuesta a la del grupo anterior. Desarrollamos la vida en solidaridad social, desplegando formas de consumo, distribución y producción cooperativas y solidarias. Buscamos una inserción armónica de la comunidad humana en la naturaleza y el medio ambiente. Protegemos la diversidad biológica, fomentamos la agroecología, la permacultura, la conservación de semillas, las reservas incontaminadas de la naturaleza. Creamos y utilizamos energías renovables y que no contaminan el ambiente. Nos nutrimos culturalmente de conocimientos de múltiples fuentes, incluidas las ciencias y tecnologías modernas, las sabidurías ancestrales de los pueblos originarios, las espiritualidades religiosas o humanistas. Estamos construyendo una civilización solidaria. En esos dos proyectos de civilización, el tecnocrático y el solidario, se emplea ampliamente la Internet y las redes sociales para crear y acceder a conocimientos
para conectarse entre los participantes y para difundir ideas y proyectos. Ambas civilizaciones en curso de construcción, la tecnocrática y la solidaria, atribuimos al conocimiento una importancia decisiva. Unos intentan controlarlo, otros buscamos difundirlo. Situándose entre los que construyen una civilización tecnocrática y los que creamos una civilización solidaria, sin participar ni adherir a una u otra, se encuentra una inmensa multitud de personas que se esfuerzan por sobrevivir, consumiendo, trabajando, compitiendo, divirtiéndose, al interior de la sociedad moderna que está en crisis. Esas personas, conformadas como masas subordinadas y dependientes, creen lo que les dicen quienes controlan los medios de comunicación de masas y las redes sociales, sin desarrollar una conciencia crítica ni un pensamiento autónomo. No les interesa mucho el conocimiento, más que como medio para conseguir un empleo mejor remunerado, y emplean Internet y las redes para entretenerse y mantenerse al día respecto a las tendencias de moda. Desde la civilización tecnocrática se intenta mantenerlos subordinados y bajo control. Desde la civilización solidaria favorecemos su liberación, intentando que desarrollen el conocimiento, la creatividad y la solidaridad. Por esto mismo, para quienes construimos una civilización solidaria, el control, la represión y la censura que ejercen los dueños de las redes es algo extremadamente grave, porque esas redes y medios de comunicación constituyen una herramienta fundamental para avanzar en la realización de nuestro proyecto. Entonces, lo que debemos reflexionar y decidir respecto al tema de la censura que ejercen quienes controlan los grandes medios y las redes es qué hacer, cómo actuar, cómo evadir el control, la censura y la represión, y cómo mantener la autonomía indispensable para participar en la creación de una nueva civilización solidaria. Conscientes de que se nos intenta controlar y manipular, algunas personas deciden tomar distancia e incluso retirarse de las redes y medios controlados por las grandes corporaciones para mantener la propia autonomía. Eso es legítimo, incluso puede ser saludable y liberador a nivel personal, pero presenta el inconveniente del aislamiento, de la renuncia a emplear medios de comunicación que permiten llegar a muchas personas y de quedar excluidos de redes y grupos de personas que emplean esos medios como instrumentos de interacción, comunicación, intercambio y coordinación. Otra respuesta que adoptan algunos frente al peligro del control y la censura en las redes es la de camuflar los mensajes, por ejemplo, evitar emplear ciertos términos que se teme que los algoritmos vigilan para identificar y seleccionar los contenidos que difunden y aquellos que silencian o simplemente bloquean. Incluso algunos van más allá y simplemente evitan poner mensajes e ideas cuyos contenidos puedan disgustar a los controladores. Si bien este modo de proceder presenta algunas ventajas y atractivos en una suerte de pasar a la clandestinidad para evitar ser descubierto, me parece una forma inadecuada de enfrentar el problema. Y es que, al actuar de ese modo, modificando el lenguaje y las ideas de uno para evitar el control de los controladores, en realidad se está, de hecho e implícitamente, otorgándoles, reconociéndoles poder sobre uno, aceptando sus condiciones, subordinándose a sus requerimientos y controles. Se evita que sean censurados los mensajes, pero la censura se ha internalizado en la propia mente del emisor de esos mensajes. Hay una consideración aún más profunda que hacer para entender a fondo el problema. Y es que en realidad el poder lo tenemos las personas por la libertad que naturalmente poseemos. Pero ese poder lo delegamos, lo entregamos cada vez que dejamos de ejercer nuestra libertad. La verdad es que el poder que concentran ciertas personas, corporaciones e instituciones no es sino la sumatoria de las libertades que les hemos entregado, renunciando a ellas,
todas las personas que de ese modo quedan subordinadas y dependientes. Han concentrado poder es porque una inmensa multitud de personas operan pasivamente en las redes sin ejercer allí su libertad y autonomía. El único modo de defender la libertad es ejerciéndola. En el momento en que dejo de decir lo que pienso por temor a la censura, estoy aceptando una limitación a mi libertad. Por eso, frente a la realidad de la censura incumbente sobre lo que pensamos y decimos, creo que no hay mejor respuesta que actuar exactamente igual como los haríamos si la censura no existiera. O sea, actuar olvidándonos de que existe la censura. Y si después fuésemos objeto de censura, será el momento de denunciarlo, de protestar, de exigir nuestro derecho a la libertad de pensamiento, de creencias y de opinión. Y si finalmente, definitivamente nos bloquean, entonces lo que corresponde hacer es continuar siendo libres, abriendo nuevos canales y medios de comunicación y expresión. Por cierto, la censura de las ideas debe ser rechazada y denunciada. El peligro de la dictadura tecnocrática existe, es muy real y concreto. Por eso, espero que muchos me ayuden a difundir estas severas advertencias que continuaré difundiendo y multiplicando por todos los medios que están a mi alcance y a mi disposición. Y si estás de acuerdo, comparte este mensaje en tus propios medios y suscríbete a este canal para recibir las novedades que continuaremos exponiendo con entera libertad mientras nos sea permitido.